en singular primero, Chiapa, como en Chiapa de Indios, la actual Chiapa de Corzo, y en Chiapa de los Españoles, hoy San Cristóbal de las Casas. Y en plural, después de abreviar la denominación de la provincia de las Chiapas, cuando se dividió la alcaldía mayor de Chiapa en Tuxtla y Ciudad Real en 1768, a las que se agregó la provincia de Soconusco en 1786. La bella etimología náhuatl de Chiapas, Chiapan o Chiapas, en el río de la Chía, no aparece representada en el Códice Mendocino o matrícula de tributos, como sí lo están Soconusco, Huehuetán, Mazatán y Cusantán, además de otras poblaciones, junto con los productos que tributaban a los aztecas desde el Soconusco: ámbar, cacao, maíz y plumas de quetzal. Las menciones del Estado sobre el todo o sus partes, como en una sinécdoque, así como decimos Chiapa de Corzo o se dijo Chiapa de los Indios, también se llamó Chiapa todo el Estado, en impresos y manuscritos de diversa índole, son antiguas y se remontan al siglo XVI, con la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, sobre la cual versó la tesis de maestría de José Martínez Torres, dirigida a estudiar al autor como narrador desde el punto de vista literario, y de la que existe una edición extraordinaria publicada durante el gobierno de Patrocinio González Garrido, merced a la gestión de Andrés Fábregas Puig, así como la numerosa literatura derivada del breve paso de Bartolomé de las Casas, tercer obispo de Chiapas, de 1544 a 1547. Está también el tratado curioso y docto de la grandeza de la Nueva España, de Antonio de Ciudad Real, el compendio y descripción de las Indias Occidentales, de Antonio Velázquez de Espinosa, y la relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que ocurrieron al padre Fray Alonso Ponce en la provincia de la Nueva España, siendo comisario de aquellas partes. Todos del siglo de la conquista, aunque el último fue publicado hasta 1872 con ese título y reeditado posteriormente con otros, como Viaje a Nueva España. Menciones tempranas aparecen en A New Survey of the West Indies de Thomas Gage de 1637, otra mínima y relativa únicamente a que culminó su escritura cuando era obispo de Chiapas, está en El espejo moral de la juventud, moral, político y cristiano, de Marcos Bravo de la Serna y Manrique, publicado en 1674. Más recientes son Los incidentes de un viaje en Chiapas, de John Lloyd Stephens, y Caminos sin ley, de Graham Greene. Hay libros en el siglo XX escritos por no chiapanecos y sin embargo imprescindibles en el canon: Los arrieros del agua, de Carlos Navarrete; Trópico, de Rafael Bernal; B.S. Tamila, de Rafael Arles; El país de los grandes bosques, de Franz Blom; e Imágenes lacantonas, de Gertrudis Ibáñez. Cabe señalar que la mención explícita de Chiapas como una entidad geográfica y política propia, con deseos de autonomía del Reino de Guatemala, ocurrió en voz del bachiller Mariano Robles Domínguez, quien expuso en 1813 ante las Cortes de Cádiz, en las que era diputado, su memoria histórica de la provincia de Chiapas, documento en el que señalan que tras 300 años de abandono merecía tener su propia diputación provincial, una universidad en Ciudad Real cuyos individuos gozaran de los mismos derechos, facultades y preeminencias que los de Guatemala, permitir a los indios contar con 12 becas, dotándolas con los réditos o bienes propios de sus comunidades, habilitar los puertos de Tonalá y Tapachula para facilitar el comercio con Guatemala y Nueva España, facilitar la navegación de los ríos de Chiapa y Ocosingo, impulsar la construcción de un canal interoceánico en el istmo de Tehuantepec y otorgar a la villa de Comitán el título de ciudad y el de villa a los pueblos de Tuxtla, Tonalá, Tapachula y Palenque. La literatura chiapaneca, entendida no como las obras de este arte, sino como el conjunto de aquellas que versan sobre el Estado, inició antes del arribo de los españoles, si consideramos la escritura de los códices y de las inscripciones en ciudades como Palenque, Bonampak y Yaxchilac en los años del esplendor de la cultura maya. No deja de ser una paradoja que la escritura en esa lengua
descifrada en nuestra época por Yuri Norosov, quien en The Writing of the Maya Indians sentó las bases de la epigrafía practicada en los glifos ubicados en un área que lingüísticamente abarca del sur de Tamaulipas a Centroamérica, haya existido en un largo periodo de su civilización. Afortunadamente, las lenguas mayances habladas en territorio chiapaneco, celtal, tzotzil, chol, tojolabal, mam, cachiquel, lacandón, mochó, jacalteco, chuj, acateco y canjobal, y el zoque, han recuperado la escritura basada en caracteres latinos y aunque han atravesado dificultades para su normalización, avanzan en su recuperación y reformulación, además de la revaloración social en el uso. Hoy se vive un movimiento artístico e intelectual que se expresa en estudios e investigaciones y en una abundante creación literaria en las lenguas de los pueblos originales. Aquí voy a hacer un pequeño comercial. El próximo 12 de octubre en San Cristóbal de las Casas, en el Centro Cultural Carlos Jurado, va a haber un encuentro en el que van a participar 30 escritores en lenguas indígenas, que es un número extraordinario si tomamos en cuenta que es a partir de los años 50 del siglo XX que comienza a revalorarse esta expresión y que ahora, bueno, cuenta ya con numerosos premios nacionales e internacionales y que sin duda viene a aportar una inyección muy importante a la cultura chiapaneca. 3 años después de la Federación de México, el territorio chiapaneco fue parte en el periodo novohispano de la Audiencia y luego hasta 1824 de la Capitanía General de Guatemala. Ocurrió en 1827 el arribo de la imprenta. Como consta en la historia de la imprenta y el periodismo en Chiapas de Fernando Castañón Gamboa, antecedente de los estudios académicos que hacen hoy en la UNAX, entre ellos Sareli Martínez, sobre este tema, y su distribución en el territorio local. De manera casi simultánea, Fray Matías de Córdoba y Joaquín Miguel Gutiérrez, dos personajes nodales en el tiempo de la independencia y la adhesión de Chiapas al Pacto Federal Republicano, trajeron sendas imprentas y dieron a las prensas los primeros periódicos locales. El Pararrayo de la capital de Chiapas, del fraile Prócer, presente en la Declaración de Independencia de la Villa de Comitán el 28 de agosto de 1821, y Campana Chiapaneca, del héroe epónimo de Tuxtla Gutiérrez, quien pasó de ser el portador del voto del partido de Tuxtla en el plebiscito sobre el destino político de la entidad de 1824, favorable, por cierto, a la inclusión en las Provincias Unidas de Centroamérica, a morir defendiendo el federalismo. Quizá exista una estadística sobre el número de libros y publicaciones periódicas editados e impresos en cada uno de los estados de la República. A reserva de conocerla o hacerla, empíricamente se puede afirmar que luego de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, Chiapas está entre los estados que más ha producido publicaciones. Víctor Manuel Esponda y Tomás Lee, quien reunió una biblioteca de cerca de 40,000 volúmenes, inscribieron en un manuscrito único y extraviado miles de referencias. Hay cerca de 62,000 en WorldCat, que es un instrumento de consulta de las publicaciones, que obran en bibliotecas con catálogos electrónicos o han sido inscritas en registros como el ISBN o el ISSN. Ojalá se realice la iniciativa del licenciado Juan Carlos Gómez Aranda de adquirir las bibliotecas de Tomás Lee y Carlos Navarrete y disponerlas para su consulta en Comitán en un espacio adecuado y con las condiciones idóneas para su preservación. Se mantendrían así de manera íntegra dos colecciones bibliográficas de enorme valor para conocer y entender a Chiapas, especialmente desde la perspectiva arqueológica, pero también antropológica, histórica y literaria. Además de los supracitados, he aquí una lista de algunos de los títulos que contienen claves para esta tarea que voy a cambiar de fuente de lectura porque no alcanzo a leer bien.
no me traje los lentes de leer. Entonces, como ya estoy viejito, me voy a... Esperen un momento. Bueno, lo que les digo antes de leerles la lista es que evidentemente hay aquí una cantidad enorme de omisiones porque no solo han surgido nuevos historiadores, sino nuevos estudios y nuevos libros sobre los temas de interés. Están entre estos libros que menciono la lista de especies de aves que habitan en Chiapas, los mamíferos en Chiapas y los reptiles de Chiapas de Miguel Álvarez del Toro, la vegetación de Chiapas de Faustino Miranda, Chiapas y Centroamérica en el Archivo General de la Nación, época colonial, editado cuando Cuauhtémoc López Sánchez ocupó la dirección del Centro de Estudios sobre Mesoamérica y Chiapas, quien además recopiló textos escritos, textos esenciales en los diversos tomos de lecturas chiapanecas, Pueblos y Culturas de Chiapas de Andrés Fábregas Puig, Fuentes para el Estudio de Chiapas de Dolores Aragoni, Nombres Geográficos Indígenas del Estado de Chiapas de Marcos Enrique Becerra, The Linguistics of Southern Chiapas de Lai Campbell, Los Códices Mayas de Tomás Lee, Encrucijadas Chiapanecas, Economía, Religión e Identidades de Juan Pedro Viqueira, Las Lenguas de Chiapas Colonial de Mario Humberto Ruz, el Diccionario Biográfico y Bibliográfico de los Escritores Chiapanecos de Octavio Gordillo y Ortiz, el Diccionario Enciclopédico de Chiapas que tuve la fortuna de coordinar y editar, Aproximaciones a la poesía y la narrativa de Chiapas de Jesús Manuel Bermúdez, Chiapas, Voces Particulares, Poesía, Narrativa y Teatro de los siglos XIX y XX de Malva Flores, Documentos coloniales para la historia de Chiapas localizados en el Archivo General de la Nación, el Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana en su tomo 2, Premio Chiapas 1951-1997, así como la investigación y recopilación bibliográfica y los discursos de 1951 a 2018 de Enrique Hidalgo Mellanes, la bibliografía existente en la sección Chiapas de la Biblioteca Central del Estado de José Alba Chacón y René Arjón, y el Soconusco Cervantino, cartografía de una encomienda imaginaria, todos básicos en una colección informativa sobre el Estado, porque muchos de ellos están disponibles en soporte electrónico. Cabe un lugar especial para la historia de los editores, que se ha escrito parcialmente. En ella destacan Andrés Fábregas Roca y Daniel Roguesazo, generosos al grado de ceder espacio y rehacer las galeras de la revista ICACH para publicar por primera vez a Joaquín Vázquez Aguilar. O un trío que encaminó a varias generaciones por estos derroteros de volúmenes y papeles: Sergio Peña, con Ediciones La Rendija, Carlos Selvas y su Siglo Nuclear, y Rodrigo Núñez de León con La Oveja Negra, Rodrigo Núñez Editores y los diversos sellos que usó en sus libros. Hay editores universitarios o del ámbito educativo de notable constancia como José Martínez Torres, Antonio Durán y Florentino Pérez, más muchos cuyo trabajo está disponible en bibliotecas y hemerotecas, al alcance del juicio de los lectores. Florentino también ha sido librero, como lo fueron en Tuxtla Gutiérrez don Antonio Puig y Pascual y don Arturo Ramos, quienes ejercieron un oficio tan arriesgado como la literatura. Es menester consignar la presencia chiapaneca en otras artes, fotografía, cine, siguiendo la huella de Gustavo García y Gustavo Trujillo en el séptimo arte, como la de don Daniel García Blanco, padre del primero en la música, danza, artes plásticas, arquitectura, teatro, artesanías y demás expresiones, y sus registros sonoros, audiovisuales y virtuales. Hay libros para estas áreas específicas del conocimiento, como 5 siglos de plástica en Chiapas, Chiapas Monumental, Pintura y Escultura, 1545-2000 de Roberto Chanona. El primer libro es de Cepeda, Luego, Una época de esplendor en el teatro en Chiapas, el Ateneo Experimental y otros grupos, 1950-1970 de Guadalupe Calvo. Noticias del teatro en Chiapas, de 1827 a 1854. El Índice Hemerográfico de Chiapas, de Sareli Martínez, además de los volúmenes correspondientes a Chiapas del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles que coordinó Elsa Hernández Pons. En el ámbito documental, como ejemplo de la diversidad y antigüedad de los papeles que refieren a asuntos de la época virreinal, donde se definieron los límites actuales de Chiapas, las fronteras del mundo mijezoque, maya, chiapaneca o yutoazteca son distintas a estos, así como de los pueblos, villas y ciudades situadas en su espacio territorial. Está el acta levantada por el escribano Jerónimo de Cáceres de la fundación de la Villa Real de Chiapa por parte de Diego de Mazariegos el 31 de marzo
de 1528, inscrita en el libro del Cabildo. Aquellos interesados en el examen de fuentes documentales para el estudio del pasado colonial tienen a su alcance la consulta del catálogo de los documentos históricos que se conservan en el fondo llamado Provincia de Chiapas del Archivo General de Centroamérica, así como del inventario de los documentos relativos a la historia colonial de Chiapas que han sido recopilados en el Archivo General de Indias en Sevilla durante el año de 1978, un mecanoscrito, ambos debidos a Jan de Vos, y el segundo disponible en el Archivo Histórico de Chiapas adscrito a la UNICAS, cuyo acervo es también útil para investigadores y curiosos. Aquí quiero referirles una anécdota. Cuando me hice cargo del Archivo Histórico del Estado, entre los inventarios había o se registraba la existencia de los microfilmes que Jan de Vos tomó de estos documentos en el Archivo General de Indias. Hoy solo queda el catálogo, porque al abrir las latas, después de años de exposición al calor y la humedad, lo único que encontramos fue jugo de celuloide. Entonces ya estaban completamente deshechas. Y lo que quiero decirles es que en Veracruz hay un proyecto no solo para identificar las fuentes sobre ese estado en este archivo, sino para reproducirlas digitalmente, que va a ser una manera mucho más práctica de consultarlas y preservarlas y ponerlas a disposición del público. Por lo pronto, ahí está el catálogo para que se quiera evitar un viaje a Sevilla. El actual director del Archivo General de la Nación, Carlos Ruiz Abreu, ha publicado las compilaciones La Revolución en Chiapas, índice de documentos y documentos coloniales para la historia de Chiapas, localizados en el Archivo General de la Nación, que reúnen parte de la documentación identificada en este reservorio. El registro de repositorios documentales para historiar en y sobre Chiapas, consultable en el geoportal del Atlas Histórico Digital de Chiapas, proyecto del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, enlista 54 archivos situados en el Estado, incluyendo los archivos general del Estado, histórico del Estado, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, la Casa de la Cultura Jurídica Ministra Gloria León Orantes, así como diversos archivos municipales, parroquiales e institucionales, además de privados. El Archivo Histórico de Chiapas, adscrito a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, conserva la documentación que con paciencia reunió Fernando Castañón Gamboa, preservado tras los incendios de las sedes de gobierno en 1863 en San Cristóbal y en 1917 en Tuxtla, incrementada por aquella que muchas veces de su propio pecunio o merced a su gestión institucional recuperó este personaje de diversos archivos municipales o de colecciones de particulares. Pese a lo descrito, el acervo de este archivo se acerca a los 500 metros lineales de documentos, lo que lo hace uno de los más nutridos del sureste del país después de Yucatán. Imaginen que para hacer esta medición tienen que colocar un documento tras otro en secuencia y lleguen a 500 metros, es decir, a medio kilómetro, de aquí al centro de Tuxtla y de regreso. Así hay de documentos, sobre todo en soporte de papel, pero también fotografías y otros soportes en este Archivo Histórico del Estado. Para hacer un comparativo, cuando trabajé en el Archivo General de la Nación, había 24 kilómetros lineales de documentos. El soporte de papel, más cerca de 5 millones de fotografías. Antes de que dejara yo de trabajar ahí, afortunadamente para mí, porque es una tarea ingente la organización de lo que llegó después, se añadieron 20 kilómetros más. Entonces hay cerca de 44, 45 kilómetros de papeles en el Archivo General de la Nación. El acervo de este archivo que está aquí enfrente está integrado por 12 fondos documentales que incluyen manuscritos, impresos, mecanoscritos, diplomas, planos, mapas, fotocopias, reportes, óleos, fotografías, negativos y diapositivas y audiocassettes de los siglos XVII al XX. Para muchos investigadores, para muchos historiadores y documentalistas, las únicas fuentes primarias son los documentos originales, es decir, aquellos que fueron generados sobre la base de la actividad de una institución o de una persona y que revelan su quehacer. Pero en muchos casos los archivos se tienen que constituir o fundar en otros materiales, como es el caso de las fotocopias. Quiero decirles, por ejemplo, que el Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco, que es el que recupera la memoria de este estado,
que ha padecido muchísimo más que el nuestro de inundaciones, calor y otras condiciones, pues está constituido básicamente por copias de documentos que existen en otros acervos. El documento más antiguo del archivo histórico, restaurado y parcialmente transcrito, es el libro del Becerro, con V, Cicle, de las escrituras del convento de Nuestro Señor Santo Domingo, que abarca de los años de 1577 a 1611, donde se registran los privilegios y pertenencias de ese establecimiento religioso en la entonces llamada Ciudad Real de Chiapa de los Españoles, hoy San Cristóbal de las Casas, que ya ha sido fuente para estudios como el que hizo Jorge Olvera sobre el convento dominico de Tecpatán, cuya mención en el llamado Becerro ayuda a establecer con claridad la edad de esa magnífica construcción. Entre los fondos del archivo que cuentan con inventario completo está el de la Secretaría General de Gobierno, que contiene la documentación del Poder Ejecutivo Estatal de 1833 a 1982 y abarca las secciones de obras públicas, personal, economía, cuentas, gobernación, hacienda, estadística, seguridad pública, guerra, instrucción pública, comunicaciones, beneficencia, fomento y agraria. También se resguardan 24 colecciones especiales de libros antiguos y raros. Cuando leyó la semblanza sobre mi persona, Braulio amablemente, se hablaba de 8. Este acervo se ha incrementado y ahora existen 24 colecciones especiales de libros antiguos y raros, objetos, materiales u obras de gran valor, provenientes de bibliotecas conventuales y del seminario de San Cristóbal, o bien heredadas de personajes como el abogado Víctor Manuel Castillo, cuya biografía intelectual se debe escribir. En total incluyen más de 32,000 libros, 4.234 de ellos antiguos, entre los que se cuenta la Cátena Áurea Supersalmos de 1520, así como más de 30,000 ejemplares de publicaciones periódicas, entre ellas la Campana Chiapaneca y el Pararrayo, que ya había yo mencionado. Destaca la colección miscelánea Fernando Castañón Gamboa, que incluye documentos impresos y manuscritos, un total de 1.221 expedientes y 52 tomos, una hemeroteca de 19,600 ejemplares, que incluye 422 títulos de 25 municipios del estado, además del periódico oficial de 1887 a 1969, revistas estatales de 1906 a 1966 y una biblioteca de 1.460 volúmenes. Una colección de singular importancia es la de B. Traven, B y no Bruno, como dicen muchos, que ese es un nombre que le atribuyeron sus editores piratas, o Luis Espota, según algunas otras especies. Yo lo que sé, porque ha habido alguna indagación, es que él se puso B cuando llegó a Tampico en los años 30, 40 del siglo XX. Dijo que ya había concluido el lado A de su vida, como si fuera un disco de fonógrafo, y que ahora iba a comenzar a vivir el lado B. Por eso se firmaba B. Traven, que tiene 69 ejemplares. Nosotros encontramos, es una historia curiosa que no quiero omitir contar, porque en ese tiempo yo era jefe del departamento de la hemeroteca, y una jefa que teníamos entonces nos castigó, Arturo Sánchez, que también es bibliotecario, y a mí, mandándonos a limpiar la bodega porque nos habíamos portado mal. El caso es que al limpiar la bodega comenzamos a encontrar, primero encontramos el catálogo que incluía 75 libros de B. Traven, que fueron entregados por su viuda a la biblioteca en 1969. De los 75 encontramos 69, es decir, prácticamente todos, la mayoría, y están en 14 lenguas. Entre ellos está Trozas, que es la única novela de Traven que no ha sido traducida al castellano dentro de la llamada serie de La Caoba. Este archivo tiene un promedio de 3,000 usuarios al año, 600 de ellos presenciales y el resto mediante su página de Facebook. Entre ellos alumnos y profesores de la licenciatura y maestría de Historia, muchos de ustedes aquí, de la UNICAS y de la UNACH, el CESMECA, el CENSUR, cronistas de diversos municipios y otros provenientes de la UAM, la UNAM, el Colmex, el Colmich, la Universidad Veracruzana, las universidades de Tamaulipas y Tabasco, y extranjeros de las universidades de Chicago, Vermont, Carolina del Sur, Los Ángeles, Tulane, Minnesota y Florida, o de países como Guatemala, Colombia, el Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania.
El Archivo Judicial del Estado de Chiapas preserva más de 11.600 documentos de los siglos XVII al XIX y principios del XX, que contienen diligencias, libros de protocolos de instrumentos públicos, tratados internacionales, entre ellos un tratado de amistad, comercio y navegación entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de la Gran Bretaña de 1821, así como juicios mercantiles, civiles, penales e importantes evidencias del quehacer de los chiapanecos en aquellas épocas. El más antiguo documento judicial de este acervo es de 1656 y es la escritura de compraventa de la hacienda de San Francisco del Valle en las inmediaciones de Cintalapa y Jiquipilas. El Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de las Casas contiene el acervo generado por las administraciones municipales de la ciudad, que fue capital del estado hasta 1892, y su documentación abarca de 1841 a 2004. Como es el caso de los archivos municipales, cuenta con la documentación referida a la administración pública de la ciudad, actas de cabildo, libros de tesorería, decretos, crecimiento urbano, predios, inhumaciones, ecología, fiestas, fundaciones de diversas índoles, registro de asociaciones religiosas, formación de barrios, proyectos educativos, culturales, políticos y administrativos aplicados en el municipio. Está conformado por más de 1.500 cajas de manuscritos e impresos, una hemeroteca con ejemplares del Diario Oficial y el Periódico Oficial del Estado, además de un fondo bibliográfico de 1.000 libros relativo a la ciudad. En el rescate, organización, descripción y difusión de este archivo y de muchos acervos chiapanecos más, ha sido clave la participación de Justus Ferrer. El 1 de enero de 1994 dio la vuelta al mundo la noticia de que en Chiapas estaba sucediendo una revolución completamente original, y quienes estábamos echando trago a esa hora, porque eso hacíamos para recibir el año nuevo, fuimos avisados de que el pueblo de San Cristóbal estaba tomado. Dijimos para nosotros que los coletos siempre han sido muy bolos, por lo que era obvio que estuviera tomada San Cristóbal, pero en realidad estaba tomada por un ejército indígena. Entonces, entre las primeras imágenes que conocimos antes de los combates y de todo lo que sucedió, vimos a un huevo grandote que andaba correteando al subcomandante Marcos en la plaza de San Cristóbal. Después supimos que cuando lo pepenó le dijo: a ver vos que estás mandando aquí este asunto, ¿por qué están tirando el archivo? Justus trabajaba entonces en una pequeña oficina denominada Proyecto de Rescate y Organización de Archivos Municipales de los Altos de Chiapas. Cuando habló con Marcos, le dijo una cosa que aprendí y después me tocó aplicar en el Archivo General de la Nación con los macheteros de Atenco, porque usé el mismo argumento. Si ustedes tiran esos papeles, están quemando la única justificación de su lucha. Ustedes están aquí por la historia de este estado y esa historia está en sus documentos. Los zapatistas comenzaron a levantar el tiradero, devolvieron a su lugar el acervo y Justus, experto en la materia, impartió una microconferencia a los comandantes indígenas, que eran 12, y ellos pusieron sellos en la puerta del archivo con sus huellas digitales y algunas firmas y procedieron a conservar esa memoria que era la justificación de sus causas. Días después, cuando pasó la guerra y se devolvió la instalación al gobierno civil por parte del ejército, misteriosamente el archivo activo comenzó a desaparecer con rumbo desconocido. Y así como tuvo el valor de hablar con Marcos, Justus también habló con las autoridades municipales y preguntó a dónde llevaban esos papeles. Obviamente querían aprovechar la coyuntura para desaparecer la evidencia de sus irregularidades administrativas. Por eso después acusaron a Justus de ser Marcos, aunque la foto en donde están Justus y Marcos desmiente el suceso. Entre los archivos privados relevantes en San Cristóbal están el de Carlos Z. Flores, personaje emblemático de la ciudad por sus aportes arquitectónicos en el estilo neoclásico y neogótico y sus trabajos de ingeniería, que reúne documentos de 1860 a 1990 sobre temas de historia social, educación y arquitectura, y está dividido en 4 secciones: vida personal, familia, escuela y biblioteca. El archivo de la Asociación Cultural Nabolón, dedicado a la actividad, derivado de la actividad de Franz Blom y Gertrudis Duby, arqueólogo y fotógrafa respectivamente, que exploraron la selva lacandona y recorrieron Chiapas durante el siglo XX, abarca documentos de 1920 a 1990 con información específica sobre la selva lacandona, antropología y arqueología sobre los pueblos de Chiapas, especialmente los chiles y los lacandones. El acervo se divide en 8 secciones: documentos, fototeca, audioteca, mapoteca, correspondencia, arqueología, arte y textil.
El archivo José Weber Biesinger fue reunido por este profesor y geógrafo alemán y su esposa Carmen Velasco de Weber. Contiene documentos que tenía, porque si ustedes le daban clic a un mapa y encontraban río Sanatenco, podían fácilmente volver a encontrar todos los registros donde aparece el tal río y los mapas en donde estaba, además de las diversas formas en que estaba escrito el mismo nombre. Al término de esas labores, copias de sus registros fueron entregadas a los archivos involucrados, lo mismo que al Archivo Municipal de Tapachula, donde están disponibles para su consulta, junto con impresiones de alta resolución de algunos de los mapas. Cabe decir que muchas de las bibliotecas y archivos que prevalecen están formados por fragmentos de los acervos completos que deberían contener, debido a plagas a veces difíciles de evitar. Ya los mencionados saqueos, hongos, insectos, roedores, inundaciones, incendios, sismos y otros accidentes de este lugar, tierra rica, pueblo pobre, como la definió el historiador estadounidense Thomas Louis Benjamin. Quiero decirles que cuando inició el proyecto de rescate del Archivo Histórico del Estado, que comenzó el actor Carlos Castañón Morel, encontramos el archivo enredado en una alfombra detrás del auditorio. Entonces de ahí comenzó la recuperación del trabajo que inicialmente había hecho el ingeniero historiador por vocación Fernando Castañón Gamboa, quien además fue el primer premio Chiapas en 1951. Algunos otros de estos acervos desaparecieron o están en casas particulares en manos de investigadores, algunos de ellos en calidad de depositarios, luego de haber procedido a su rescate. Ocurre con los documentos lo que ocurre con los vestigios arqueológicos. Aquí tenemos a Andrés Brizuela, que es un extraordinario arqueólogo, que sabe que el INE es incapaz de contener todo el material arqueológico que se encuentra en nuestro país y que legalmente ha permitido que las personas que poseen colecciones las registren y mantengan las piezas siempre y cuando no las vendan y mucho menos al exterior. Entonces algo así debe incluirse en la Ley Nacional de Archivos, porque entre esos acervos que menciono está un pequeño fragmento del archivo histórico de Chiapa de Corzo que Carlos Navarrete rescató del exconvento de Santo Domingo, que fue, además de exconvento, prisión, y que en la época que él lo localizó, los documentos del archivo eran utilizados como papel sanitario. O sea, los recortaron en cuadritos, los metieron en un alambre, los tenían en el baño y pues las cédulas reales eran utilizadas para fines inconfesables. El caso es que Carlos les cambió 2 bultos de papel de baño por lo poco que quedaba del archivo y pues por supuesto que tiene absoluto derecho de conservarlo y muy posiblemente si se hace esta adquisición de su biblioteca y su acervo, forme de nuevo parte del acervo colectivo de la memoria de Chiapas. Unos y otros sirven para compendiar y aprovechar mejor la cantidad y variedad de fuentes disponibles. Botella al mar con provocación para quienes han cursado las páginas de libros, periódicos, revistas o documentos, como lo hicieron a su modo todos los mencionados, junto con otros como Angélica Inda, Andrés Aurí, Prudencio Moscoso, Heraclio Cepeda, Jorge Paniagua Herrera, Javier del León Orozco, Andrés Bautista y José Luis Castro, ya fallecidos, y Justus Weiner, Martín Sánchez, Fabiola Gutiérrez, Andrés Aguilar, Gregorio Vázquez, Cristian Camacho y otros que siguen vivos y productivos. Existen hilos de Ariadna para entrar en el vasto universo de los libros y los documentos en, de y sobre Chiapas y producir o reunir registros e indexaciones temporales, temáticas, diacrónicas y sincrónicas de utilidad para todos, como ya ocurre en esta página que les he mencionado, que tienen el CIMSUR, la UNAM y otras instituciones como el Colegio de México. No es difícil ni costoso con los medios disponibles. Hay mucha gente que está en contra de Internet y ve ahí como una especie de demonio que se cierne sobre la inteligencia y sobre los acervos, y que además se ha convertido, según algunos, en un óbice para la lectura y que la gente está dejando de leer porque hay Internet. Simplemente quiero recordar una anécdota sencilla. El Antonio Escofotado, filósofo, historiador, que hizo la historia general de las drogas, según él becado por el Estado español que lo metió a la cárcel por tráfico de cocaína,
en los 2 años que estuvo en el bote, reunió esta historia general que es extraordinaria y es la más completa en la historia del mundo, y después, hace pocos años antes de morir, hizo la historia general del comercio, que es también la historia del comunismo, en 3 volúmenes muy gordos. Entonces digo, si la primera de mis obras la pude realizar gracias a que el Estado español me metió a la cárcel, esta segunda la pude realizar solo gracias a la existencia de Internet, mediante cuyo uso pude, sin necesidad de movilizarme físicamente, consultar numerosísimos acervos, numerosísimos archivos y numerosísimos libros que de otra suerte no hubiera podido conseguir. Entonces yo creo que ese es un futuro para estas fuentes de las que he hablado. Una bibliografía colectiva sobre Chiapas, así como una colección virtual de fuentes para su estudio, implican un esfuerzo asequible que puede realizarse incluso sin apoyo público, como la suma de proyectos en proceso y la capacidad de bibliotecarios, archivistas, internautas, investigadores, estudiantes e instituciones académicas y educativas. Muchas gracias. Bien, agradecemos enormemente la conferencia de Carlos Román García. Ha sido bastante productiva para mí, las anécdotas que tiene, la información. Muchas gracias, director, por estar aquí. Gracias a nuestro Ramiro también, Andrés Brizuela, ¿no? Los compañeros que forman parte del grupo de directivos y coordinadores de la UNICACH. Gracias. Bueno, sí, les comentaba que es una fortuna poder tenerlo aquí, y entonces, bueno, ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas. La coordinadora Marla también, gracias por estar aquí. Entonces, bueno, hacemos el espacio para las preguntas y les paso el micrófono. Porque recientemente lo leímos en el quiz y se nos hizo muy curioso porque realmente tiene mucha información muy completa y tal vez palabras muy comunes que usamos, que ver en un diccionario pues hasta da risa, porque si es a uno, y eso te lo dices a un extranjero y no te va a entender nada de nada. Colocho, chiniqui, papujo. Exacto. Y garnate. Bueno, aquí hay uno de los cómplices en ese proyecto. Yo tengo una curiosidad, a veces sueño cosas, y una vez soñé que hacía yo una enciclopedia de Chiapas, que no es el diccionario que acabamos haciendo, y cuando me levanté a las 4 de la mañana escribí el proyecto por si alguna vez se logra hacer, y se lo presenté a diversos gobernadores, a diversas autoridades, a instituciones, a gente del sector privado, y pues no pegó durante muchos años. Y un día, siendo rector, Cuauhtémoc López Sánchez me habló por teléfono como eso de las 11 o 12 de la noche, que me llamó mucho la atención por la hora, y me dice: ¿todavía tienes el proyecto del diccionario? Digo, sí. De mañana te espera Julio de Res del Pino, que le va a hacer el proyecto editorial al gobernador Albores Guillén. Y pues me entrevisté con él en el restaurante Monapaca a las 8 de la mañana y le expuse el proyecto. Me dije: no, es imposible que hagamos la enciclopedia. Todavía sueño con hacer la enciclopedia, que tendría, en lugar de los artículos muy breves y muy concisos del diccionario, artículos completos. En México hay muy poca experiencia al respecto. Por ejemplo, la Enciclopedia de México la inició Gutiérrez Tibón, un sabio italiano, que de manera personal redactó hasta la F, hasta que vendió el proyecto. Y después lo hizo otro grupo editorial. Entonces yo quería hacer la enciclopedia, pero nos dieron un año para hacer un diccionario. Entonces, con un equipo en el que estaba Rubén López Robledo, que fue referencista ahí presente, estaba Martín Sánchez, Noel Gutiérrez, etcétera, pues nos abocamos a la tarea de reunir el diccionario. Entonces, pues lo primero que tuvimos que decidir fue qué incorporar. Entonces, naturalmente, los personajes más importantes de Chiapas. Hoy ese diccionario está muy rebasado. Se hizo en 2000, necesitamos actualizarlo.
Yo no sé qué futuro, qué destino me depara el futuro inmediato, pero lo que sí sé es que si pudiera, y es algo a lo que también estoy abocado y otra vez insistiendo, ya lo he hecho ante varios gobernadores, y si una vez me hicieron caso, creo que puede ocurrir por segunda, la idea es hacer la segunda edición del diccionario, pero ya en línea y multimedia. Pero además, en lugar de que salgas como a la Wikipedia, que es una compilación muchas veces de ignorancias o de fuentes no señaladas con claridad, en lugar de entrar a Tuxtla Gutiérrez y que aparezca un texto, aparecería la plaza central de Tuxtla Gutiérrez y en 360 grados te podrías mover, dar clic en la catedral y aparecer la lista de todos los obispos, dar clic en el Palacio Municipal y aparecer la lista y la historia del municipio, dar clic al Palacio de Gobierno y aparecer la historia de los gobernadores. Es decir, hacer un instrumento moderno y rico en el que seguramente si se hace van a tener que participar todos ustedes, porque en aquel momento pues lo hicimos un grupo de bibliotecarios y aficionados, pero obviamente requiere un esfuerzo que estoy ahora proponiendo mucho más grande que el que hicimos en aquella ocasión y recursos también muy importantes. Y otra cosa, que a partir de eso, bueno, una anécdota muy rápida, porque aquí está Rubén, él me dijo, oye, ¿y no vamos a incluir las cantinas vos? Y bueno, no las publicamos, pero sí hice las fichas. Entonces, todavía las guardo, las publicó alguna vez José López Arévalo, en el Este Sur, y todavía están ahí muchas de las cantinas que menciono, como muchos de los personajes que están en el diccionario original, ya se murieron o ya no existen, pero pues todavía están a disposición de quien quiera consultarlas. Y la segunda es que otra ocurrencia que tengo ahora, otro sueño, es hacer un diccionario del español en Chiapas. En el diccionario enciclopédico incluimos 850 palabras del léxico de las distintas variantes dialectales del español en el estado. Pero ustedes saben, quienes son de Villaflores o de Tapachula, que hay muchas variantes dialectales, muchas diversas maneras de hablar el español local. Y hay libros como el de Enrique García Cuellar, que se llama Nuestro Modo, como el diccionario de la Rial, la Academia de la Lengua Frailescana, como el libro de Susana Francis sobre el habla popular en los Altos de Chiapas, como los libros de los comitecos de doña Lolita Albores o del maestro el difunto Bonifaz, que se pueden reunir y que darían lugar a un diccionario extraordinario sobre la manera en que los chiapanecos hablamos el español. Entonces, bueno, así se nos ocurrió, afortunadamente lo pudimos aterrizar y lograr, y bueno, ahora sabemos que es una obra que ya está rebasada, que está trascendida, que se debe actualizar, que debe incorporar a muchísimas más personas, que han ocurrido cambios en la geografía estatal y política. En ese tiempo había un número diferente de municipios, hoy hay 124, algunos de los cuales no aparecen en esta edición. En fin, que tenemos que hacer un proceso de actualización. Y bueno, una cosa de la que no mencioné en esta perorata sobre las fuentes es que cuando comenzamos el rescate del archivo histórico del Estado y de otros archivos, se nos hacía un poco una tarea ociosa, porque dijimos, bueno, ¿y quién va a investigar si no hay carrera de historia? No había en ese tiempo carrera de historia en Chiapas. Ahora tenemos dos, una en la UNACH y otra en la UNICAS. Entonces eso es lo que nos ha levantado del suelo, porque la labor de rescatar archivos es una labor rumiante, es como la labor de Sísifo que empuja todos los días la piedra y se vuelve a caer, porque a veces esos avances se pierden. Una vez rescatamos con Justus Fenner 3 documentos del archivo de Villa Las Rosas, antiguo Pinola, que decía el cronista que estaban en latín, pero no, estaban en tzotzil. Y esos documentos los mandamos a restaurar al Archivo General de la Nación, vino la directora a entregarlos al ayuntamiento, tenemos registro bibliográfico de eso, y años después, cuando nos fue a buscar Justus al archivo, resulta que ya los habían perdido. Y encontró uno de ellos circunstancialmente en una mercería de Comitán. Entonces es una labor en la que ustedes van a tener un papel clave, no solo en la consulta de fuentes, sino en la creación de obras que permitan a los chiapanecos conocer sobre su estado. Gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para terminar de comprometer a Carlos. Si ese sueño se logra, me gustaría que fuese
¿no? Para que los chicos de historia participen en la creación de esos libros. Son muy buenos, realmente han tenido ya la experiencia con Cristian Camacho en el archivo de Tapachula, saben digitalizar, saben también cartografía, análisis histórico, por supuesto. Entonces los que están en primero, tercero, bueno, también en quinto y séptimo, están, quiero decirlos, a la disposición, ¿verdad? Trabajos de tesis, por supuesto, pueden salir muchísimos, ¿no? De todas las fuentes que se han mencionado en este momento. Sí, adelante. Sí, es que me llama la atención el director por incorporar a ustedes a este tipo de trabajo. Eso me parece maravilloso porque, por ejemplo, si uno que Marco de Carlos, él es una persona muy explicada, muy inteligente, uno aprende mucho con él. Una anécdota nada más, porque puedo agarrar un libro y al terminar de leer el libro, él ya lo puede explicar. Y ese libro, por ejemplo, yo me puedo llevar una semana y me gusta entenderlo. O sea, es muy buen lector. Otra cosa, yo les pido a ustedes que si quieren ingresar al trabajo ya de primera división, tienen que volverse lectores, pero lectores. O sea, tienen que, para que ustedes obtengan un perfil de lector, tienen que saber leer, releer, usar diccionarios, memorizar, leer en voz alta, reflexionar, y todo eso se conduce a la lectura. Como anécdota,